Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vamos a orar al Señor para que nos dé la libertad en esta mañana, para que sea el Espíritu Santo quien nos hable a través de su santa y preciosa palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Qué maravilloso es adorarte, glorificarte, gozarnos en tu presencia. A pesar de los impedimentos, Señor, de lo que el enemigo levanta, Señor, porque el enemigo no quiere, Señor, que tu pueblo te adore y te bendiga, te glorifique, Señor, se goce en ti. Y el enemigo se levanta, Señor amado. Pero hoy declaramos que tu presencia reina en este lugar, que tu presencia reina en nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, por siempre y para siempre, oh Dios. Danos tu sabiduría en esta mañana, danos tu entendimiento. Ven, Espíritu Santo, y coloca esa libertad en mí, porque eres tú el que hablas, eres tú el que estás enseñando a través de estos vasos, precioso Dios. Te damos toda la gloria a ti, oh Rey, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llenado, ¿sí? Yo he llamado por nombre. Tengan en cuenta eso. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado con el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hay aquí llenos del Espíritu de Dios? Hemos aprendido que cuando somos llamados, somos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y mira que este hombre fue lleno, no solamente él, sino otro ahí, con el Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 4, ¿para qué fueron llenos del Espíritu de Dios? Así que en esta mañana usted se va a dar cuenta para qué fue llamado y para qué ha sido lleno del Espíritu de Dios. Dice en el versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliad, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. El Señor ha llamado por nombre propio. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Usted sabe por qué el Señor llamó a estos hombres aquí? Había una labor para hacer. Se necesitaba quien trabajara en el tabernáculo que Dios le había mandado a Moisés hacer. Por lo cual el Señor escoge a estas personas y las llena de su espíritu. ¿Por qué? Porque había un trabajo para hacer. Y pone en ellos sabiduría, y pone en ellos inteligencia, los llena de su espíritu. Diga: yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Será que hay en este tiempo obra para hacer? ¿Será que se está construyendo como en ese tiempo una obra preciosa? Aleluya. Esa es la introducción en esta mañana. Pero el tema de esta mañana, amados hermanos, para los que toman apuntes, es los dones que Dios me dio. ¿Cuántos saben que Dios nos dio dones? Dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio regalos. Nos entregó un paquete de dones. Y todos nosotros conocemos
los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra que Él llenó a estos hombres del Espíritu Santo con un propósito. El Señor ha puesto en cada uno de nosotros esos dones específicos. Vamos a ir allá a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de géneros, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. El Dios que hace las cosas es el mismo. ¿Qué vieron ustedes ahí en esa? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y el Dios es el mismo. Y Él ha puesto en cada uno de nosotros, Él se ha tomado esa molestia de venir y llenarnos con su Espíritu y nos ha puesto dones específicos a cada uno de nosotros. Porque Él nos necesita, amados, en su obra. Dice la palabra que a muchos Él llamó, pero pocos escogió. Dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Mire, cuando el Señor nos llamó y nos escogió, empieza a mirar nuestra capacidad y empieza a colocar en cada uno de nosotros esos dones en los cuales Él nos vio más adelante haciendo esa obra. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso dice la palabra que repartió esos dones. Hoy se está edificando la obra del Señor. Hoy se necesitan esas manos. Hoy se necesitan aquel Bezaleel y aquel Oliat. Pero no, por toda parte hay gente desempleada. En esta obra necesitamos muchos trabajadores, pero la mayoría parece ser que están desempleados. Hace 8 días hicimos el culto al parque en el Cani, amados. Hacía falta gente para trabajar. Eran muy poquitos los que estábamos, gloria a Dios, porque los que fuimos, el Señor nos usó allí, pero realmente el Señor necesita que cada uno de nosotros coloquemos en sus manos lo que Él ya nos dio para trabajar en su obra. Hoy se está edificando esa obra gloriosa de Dios y el Señor te está llamando, el Señor nos está llamando. Yo no sé quién era Bezaleel, quién era Aholiab, pero a usted y a mí el Señor también ya nos metió en esto. Si usted está aquí es porque el Señor ya lo llamó, el Señor ya lo escogió, el Señor ha puesto de su Espíritu sobre ti. Y Dios tiene ese propósito para que le sirvamos a Él. Él quiere usarte. Yo quiero ver esas manos levantadas de las personas que dicen: yo quiero servirle al Señor. Yo quiero trabajar en esa obra. Yo quiero ser partícipe. Yo quiero colocar mi granito de arena.
Gloria al Señor. Porque muchos son llamados, amados. Aquí hay muchísima gente. Si nos ponemos a contar cada domingo, porque no vienen todos el mismo domingo, es muchísima gente la que hay aquí, es muchísimos los que el Señor ha traído a esta obra, porque los necesita el Señor. Pero dice la palabra ahí en el versículo 4 del capítulo 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Yo no sé tú qué estás esperando, qué don especial estás pidiendo a Dios. Pero vamos a leer a partir del 9. Dice la palabra del Señor. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. ¿Usted sí se está dando cuenta cuántos dones hay ahí? ¿Cuántos dones el Señor ha repartido para que nosotros trabajemos en ellos? También están los ministerios: el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro. Pero bueno, si usted dice: no, es que como yo no soy pastor, no, es que yo no sé cantar. Mire, dice el Señor ahí en el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. A cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor te dio lo que tú puedes usar. El Señor te entregó a ti con una medida de fe el don que tú puedes usar. ¿Qué estamos haciendo, amados, con ese don? ¿Qué estamos haciendo con el don que el Señor nos dio? Yo sé que cada uno de ustedes allá dentro del corazón, allá en lo profundo, ustedes sienten ese anhelo, ese deseo de hacer algo. Y usted mismo sabe en qué área usted se puede meter a trabajar para el Señor. Ese don que el Señor le entregó, amados, no es para esconderlo. Cuando me refiero a ese don, no quiero decir que usted solo puede tener un don. Usted puede tener muchos dones, ¿sí? Dice la palabra que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, ¿sí? Por ejemplo, el pastor y el maestro son dones muy parecidos. Solo que todos los pastores pueden ser maestros, mas todos los maestros no pueden ser pastores. Pero nosotros empezamos a trabajar en ese don, amados hermanos, y a medida que trabajamos y que buscamos, el Señor va añadiendo más dones a nuestra vida. O es decir, vamos descubriéndolo, porque los dones ya los dio. Los dones Él ya se los entregó. Yo no escucho un amén. Si el Señor ya te entregó los dones, ¿por qué te quedas callado? Diga amén, yo tengo esos dones. Yo tengo dones que el Señor me entregó. Yo quiero usarlos para la honra y la gloria de Dios. Pero ¿sabes, amado hermano, qué es lo que nos impide? A veces no es ni el miedo ni la timidez. Es la pereza. Es el letargo y la apatía que hay en el pueblo de Dios. Es la apatía cuando vemos la necesidad.
Mire, yo anoche estaba estudiando unas fotocopias que en algún tiempo yo estudié los dones del Espíritu. Porque hoy no estamos estudiando los dones, sino que estamos viendo los dones que Dios ya nos entregó, ¿sí? Y yo estaba estudiando esto y yo decía, wow, yo también tengo este otro don. Porque ahí decía, por decir algo, la misericordia, ¿sí? Usted, por ejemplo, lee la lista y ahí dice que el que da, si usted es alguien que le gusta dar, usted tiene ese don. Si a usted le gusta servir, usted tiene ese don. Solo que usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque tiene apatía, ve la necesidad y no le interesa. Porque yo hablaba acerca de esto, de que podemos tener el don, por ejemplo, el don del pastor, del maestro. Ah, bueno, yo sé predicar, yo sé enseñar, pero si no estudio, si no me meto en la presencia del Señor, si no ayuno, si no oro, si no en la noche no dejo la cama para salir a orar y a buscar el rostro del Señor, ¿usted cree que el Señor se va a glorificar? Claro. Dice el apóstol Pablo que el mayor de los dones es el amor. Y nosotros decimos que amamos, ¿verdad? Pero si no vemos la necesidad, si no estamos pensando en la obra del propósito de Dios, porque mire, Cristo vino a la tierra, fue para salvar. Y nos dejó a nosotros encomendada esa tarea. Pero no nos dejó con las manos vacías, nos dejó dones para ir y trabajar y hacer. Moisés ya tenía todo lo que tenía que hacer. Moisés era obediente en la casa de Dios, pero necesitaba de un Bezaleel. Necesitaba de un Aholiab. El Señor te necesita a ti, amado. El Señor nos necesita para hacer esa obra. Él tiene el poder, amado. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Yo le enseñaba, estaba preparando el tema y le enseñaba esta semana a unos jóvenes esta palabra. Y yo veía a ellos cómo se gozaban. Cómo decían, yo tengo tal don. ¿Y sabes cómo lo hacemos? ¿Cómo lo descubrimos? Trabajando en ello, inquiriendo. Dice la palabra del Señor allá en Esdras 7 que Esdras era un hombre que había inquirido en la palabra de Dios para practicarla, para enseñarla. Uno conoce jóvenes con una voz hermosa para cantar, pero la apatía ha llenado sus corazones y se sientan y así no haya nadie quien cante, no va a cantar. Entonces usted así no sepa cantar. Yo le decía a los muchachos, ¿cómo me di cuenta que yo podía predicar? O como la pastora Carolina se dio cuenta que podía predicar, porque un día lo hizo. Si usted no se levanta, amado, para hacerlo, ahí se va a quedar 10, 20, 30 años, 40 años y usted no va a pasar de ahí. Usted no está poniendo al servicio de Dios esos dones que Él le ha entregado. Si usted no inquiere y no averigua, no pregunta, uno de los puntos para que esos dones se revelen en nuestra vida, amados, es anhelarlo, desearlo. Si yo anhelo servirle al Señor, yo digo, bueno, ¿yo en qué me puedo ubicar? Ah, bueno, yo voy a ir al parque en cuando sea a ir detrás, como les decía yo qué día, ¿verdad? Y resulta yendo detrás y termina adelante.
Yo voy a salir a cantar, o si me invitan a un grupo, yo voy a cantar y voy a hacer lo que pueda. ¿Por qué? Porque yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Usted no sabe si Dios lo va a usar para sanar a un enfermo, si nunca va a orar por él. Si siempre que se le presenta la oportunidad, usted va y llama al pastor. Mire, hay gente que hasta para un dolor de cabeza llaman al pastor. Ahora dígase pues un enfermo terminal de SIDA, de cáncer. Usted desaprovecha esas oportunidades y no se da cuenta de lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero si yo empiezo a anhelar, si yo empiezo a desear servirle al Señor, yo empiezo a inquirir como lo hizo Esdras, a trabajar en ello, a darle la importancia a esos dones, porque aquí dice la palabra del Señor que nos dio diversidad de dones. O sea, no todos son pastores. Gloria al Señor, porque imagine una iglesia solo con pastores, y ¿a dónde están los que adoran? Los que cantan, los que limpian las sillas. Usted sabe que limpiar las sillas también es un don. Pero muchos quieren el servicio nomás del púlpito. Yo limpié las sillas. Yo ayudé a lavar los baños de mi iglesia. Ya después pasé a la escuela bíblica, ya después pasé al púlpito. Estuve en la alabanza y no sé cantar. Pero el Señor, amados, lo que desea en este tiempo es esos corazones dispuestos, que anhelen su presencia, que dejen esa apatía a un lado. Dejemos esa apatía, preciosos. ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor. Verás la necesidad y te harás que no sabes con quién habla el Señor. Mira, el Señor te ha puesto muchas veces en el lugar que te necesita, pero tú has despreciado la oportunidad. Tú has llamado a otro para que lo haga. Tú has dicho en el corazón, yo no puedo. Cuando dices yo no puedo, entonces ¿qué estás haciendo? Estás negando en lo que estás creyendo. Porque es que no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios, es el Dios viviente en nosotros. Yo le decía a mi esposo, es que yo ya no soy capaz de pararme si la unción del Señor no viene sobre mí. Si yo no me meto a orar y siento que el Señor está ahí hablando, fluyendo, enseñándome. Yo no puedo venir aquí a hablarles a ustedes algo que yo me inventé. Tenemos, amados, que desear esos dones, anhelar esos dones preciosos, porque el Señor ya los entregó. Debo de empezar a pensar, bueno, estamos empezando un nuevo año, pero ya nos dimos cuenta que vamos por el tercer mes, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta cómo se pasa la vida frente a nosotros tan rápido? Uy, 40, 30, 50 y uno... Pero es que el tiempo se pasa, es inclemente. ¿Y qué vamos a llevar delante de Dios, amados? ¿Vamos a llevar nuestras manos vacías? Usted sabe que todo lo que usted trabaje aquí en la tierra se va a quedar, ¿verdad? La casa, el carro, la beca, los títulos, todo. Pero lo que usted trabaje en la obra del Señor es lo único que usted puede presentar delante de Dios. ¿Queremos llegar con las manos vacías? ¿Vamos a esperar que pase otro año? Ya vamos en marzo. Nuestra meta debe ser servirle al Señor. Bueno, yo sé que al terminar el año pasado o al empezar este año, me imagino que muchos de ustedes hicieron la lista. Alguien decía esta semana la lista, no, el pliego de peticiones. Porque ahí si no haces una lista, haces un pliego de peticiones.
Pero ¿cuántos le dijeron al Señor: Señor, este año yo quiero servirte? Señor, este año yo voy a averiguar qué puedo hacer. A mí siempre me ha gustado tocar guitarra, pero no sé. Cuando estaba muy joven empecé a tocar la guitarra y el muchacho me dijo: se tiene que cortar las uñas. Yo no las tengo, en ese tiempo se usaban las uñas largas. Y yo le decía: no, cortarse las uñas, porque eso dolía muchísimo, así con las uñas largas yo no era capaz de coger eso. Cuando nosotros, amados, dispongamos nuestro corazón, yo le decía a un joven esta semana: enséñeme a tocar guitarra, porque es que yo quiero tocar guitarra, pero nunca me he puesto a hacerlo. O sea, ya debería de haber aprendido. O bueno, y si no aprendo, por lo menos lo intento. Mire, hay tanta diversidad de dones que si usted se pone a mirar, bueno, usted dice: ahí está el pastor Tito en las sanidades, ahí está la pastora Carolina en la sabiduría y en la inteligencia. ¿Y dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dice la palabra del Señor: cuando os reunís, pues, ¿qué hay? ¿Sabe que una reunión es hermosa cuando hay diversidad de dones en medio de esa reunión? El uno canta, el otro trae palabra de sabiduría, dice el apóstol Pablo. El otro trae profecía, el otro tiene discernimiento. Si nos ponemos a estudiar cada uno de estos dones, amados hermanos, queremos anhelarlos, los anhelaríamos todos. Porque son hermosos. Por ejemplo, el tener discernimiento. Cuando una persona tiene discernimiento de espíritu, no es engañada fácilmente. Cuando una persona sabe, por decir algo, tiene el conocimiento, puede ver las cosas como otro no las ve. Porque antes de que pasen, usted ya sabe el fin de eso. Usted ya ha inquirido, tiene ese conocimiento. Yo le digo al Señor y alabo al Señor, porque Él es el que nos ha dado, dice allá en Isaías 11, que Él ha puesto el Espíritu de Dios. Y ahí dice: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene todo eso sobre usted. Solo que está sentado esperando no sé qué. Perdónenme, hermanos, pero esta palabra el Señor me la ha dado. Y debemos movernos porque el tiempo se acaba. Yo le decía al Señor: qué triste ir a un lugar. Tuve la oportunidad esta semana de ir a trabajar en la cárcel y entrar a un patio donde hay más de 300 hombres y solo poder enseñarle a 10 personas. Y yo le decía al Señor: no, yo no quiero eso. Yo quiero pararme allí, Señor, dame sabiduría, quita de mí el temor, porque yo quiero ir y decirle: yo me quiero parar allá en el patio, yo no me quiero meter aquí. El enemigo nos mete en la cabeza el miedo, ese temor. Pero dice la palabra del Señor que Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te ha dado espíritu ¿de qué? ¿Espíritu de qué? Poder, amor y dominio propio. Mire, usted mismo lo está diciendo: 3 cosas poderosas tiene usted en su mano. Nada más con eso. Espíritu de poder. Tú puedes ir, tú puedes hacerlo. Solo levántate y hazlo. Ama la obra del Señor. Mira la necesidad que hay en todo lugar. Mira, es que la necesidad no es solamente en la iglesia. La necesidad más grande está allá afuera. El hermano Edgar decía: de aquí a 8 días no vamos a venir solamente a predicar, vamos a venir a cantar también.
Porque cuando adoramos al Señor, el enemigo se levanta y tiene que huir. En medio de la adoración, en medio de la alabanza. Ahí se rompen yugos, amados. Porque la palabra del Señor dice que la unción rompe el yugo. Y yo lo creo. Cuando tú adoras al Señor de corazón, esos espíritus huyen. Levantémonos pues a hacerlo. No perdamos el tiempo, porque si perdemos el tiempo, el Señor nos va a llamar a cuentas. Usted va a poder llegar delante del Señor y decir: no, Señor, es que yo no era capaz de predicar. A mí nunca me gustó ir a evangelizar, aunque no es que le guste, le toca ir porque es un mandamiento. Ir a evangelizar es una obligación. Es un mandamiento. Id, dijo el Señor. No perdamos el tiempo, amados. Miremos a ver qué es lo que más nos gusta. Si lo que más te gusta es cantar, empieza a buscar quien te enseñe a cantar. Si lo que más te gusta, dice la palabra del Señor, que el don de las sanidades, orar por los enfermos, empieza a ir, den el teléfono a todo el mundo para que lo llamen. Donde lo llamen, vaya y ore por ese enfermo. Donde lo llamen a enseñar, si le gusta enseñar, vaya y hágalo. Una hermana de aquí me contaba que el Señor le dio el don de lenguas porque ella le decía al Señor, bueno, todos, cuando nos reunimos, todos tienen dones. Señor, ¿y yo qué? Y el Señor llegó un día y repartió lenguas sobre ella. Y en todo lugar donde ella va, ella usa las lenguas. Y a veces hay intérprete y eso es glorioso, porque el don de interpretación también está ahí. Así que vas a empezar a buscar cuál es ese don. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿O lo que más te gusta es dormir? Si lo que más te gusta es dormir, dice la palabra del Señor, levántate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, que nos permita ver la necesidad que hay. Ya el Señor te vio de antemano que tú podías hacerlo. Así que no le digas al Señor que no puedes, porque ya el Señor te vio. Ya el Señor te entregó, dice allá en Primera de Corintios, yo quiero leérselos, Primera de Corintios 7:7, dice la palabra del Señor: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Mire, ¿no le parece maravilloso esto? Usted tiene su propio don. Dios escogió el don que le iba a dar a usted. Dios escogió el don que tenía para mí. Él me vio desde antemano, me vio hace tiempo predicando la palabra. Él me vio orando por los enfermos. Él me vio sirviendo en esta obra. El Señor ya te vio. ¿Cómo te ves tú? ¿Te estás viendo como Dios te ve? ¿O te estás viendo como tus padres te hicieron ver? ¿O te estás viendo como otros dicen que eres? Ay, usted no sirve para nada, usted no es capaz. Usted no tiene la habilidad, usted no tiene. Dígale, yo sí tengo. Yo sí tengo, porque Dios ya me dio. Él repartió dones y a mí me equipó con esos dones para la honra y la gloria de Él. Vamos a usar esos dones entonces
Vamos a usarlos, dice allá en Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones. De manera, o sea, ¿qué hace usted ahí sin hacer nada? De manera que teniendo diferentes dones, empiece a hacer algo. De manera, empiece, pellízquese. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, mire, el Señor por gracia y misericordia, no es porque yo hable bonito que me puso a hablar. Yo no hablo bonito. No es porque usted tuviera una voz tan hermosa, pues que no, Él te regaló por gracia. Por gracia nos dio ese regalo. No se lo merecía, no me lo merecía, pero su gracia está sobre mí. Dígale al que tiene a su lado, la gracia de Dios está sobre mí. Pare de contar, con esa gracia usted puede hacer muchas cosas. Porque donde quiera que vaya, yo les digo a mis hijos, ustedes son como las luciérnagas. Donde van, hay una luz ahí en ustedes. Todo el que los ve esa luz. A veces mi hijo me dice, mami, no sé, pero el jefe me cogió un cariño desde que entré. Y yo le digo, es la gracia de Dios. Acabando de entrar, ¿ve? Es porque el Señor ha puesto esa gracia. Dice que según la gracia que le ha sido dada. Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Vea, si usted no tiene la suficiente fe, yo sé que a todos eso nos falta. No se va a ir a parar enfrente de un muerto y le va a decir, levántate. Yo no, todavía, yo no. ¿Sí? Conforme a la medida de fe que usted tenga. Sí, ¿qué tal usted va a un velorio y usted dice, no, el Señor ya me dio el don? Levántate en el nombre de Jesús. Esos son dones. Nos decía el pastor Tito que el Señor le revelaba en sueños que orara por esto o aquello, ¿verdad? Esos son dones específicos que el Señor a la persona que se los dio le hace sentir en el corazón una fuerza, un deseo, un fuego por hacerlo. Y solo esa persona lo puede hacer. Contaba un pastor que él había ido a un velorio, pastor de por allá, de otro país, y que el Señor le decía, ve y ora por el muerto. Y el pastor le decía, Señor, pero dentro de él había un fuego, algo que ardía. Y él decía, yo no puedo dejar escapar esta oportunidad. Entonces él se fue y le dijo al muerto, levántate en el nombre de Jesús. A ti te digo, levántate. Y el muerto se quedó ahí. Entonces este hermano agarró el muerto y como pudo lo sostuvo. Y volvió y le dijo, a ti te digo en el nombre de Jesús, levántate. Y el muerto siguió ahí. Pero él seguía en la lucha con el Señor y decía, Señor, bueno, ¿qué hago? Y el Señor le decía, dile. El Señor te va a colocar en el corazón qué es lo que tienes que hacer. Por tercera vez él dijo, bueno, Señor, ahora sí, siento que eres tú. Y está la tercera la vencida. En el nombre de Jesús, levántate de los muertos. Y ese hombre, dice, cuenta el pastor, que abrió sus ojos y todo el mundo salió despavorido de allí. Y ese hombre se levantó. Pero si nosotros tenemos fe para ir a orar por el que está en el hospital, que le van a hacer una cirugía, tenemos fe para orar por alguien que está, en cuidados intensivos, para que Dios lo saque, vamos a hacerlo. Yo lo hago todo el tiempo. A mí me llaman y yo voy. Si es enfermo de cáncer, de SIDA, ¿por qué? Porque yo hago lo posible y Dios hace lo imposible, amados. Gloria al Señor.
Dice la palabra del Señor que hay que usar estos dones para provecho. Mire, si usted tiene en la vida secular algo en lo que usted puede trabajar, un don especial, ¿usted qué va a ganar? Mucho dinero, ¿verdad? Por ejemplo, Esaleel, si fuera en este tiempo, ¿cierto? Él allí empleó su conocimiento para la obra de Dios. Así quiere el Señor que usemos todos estos dones para la gloria de Dios. Yo les decía a los muchachos, la paga, lo que yo me gano es verlos a ustedes, ver la alegría, que ustedes obtengan el conocimiento, que ustedes digan, bueno, aprendí, me voy a levantar y lo voy a hacer. Ese es el precio, eso es lo que más me agrada. Alguien me decía hace poco, una hermana de acá, el pastor me llevó y ella le decía al pastor, vea, le presento a la pastora Selmira. Y ella le dijo, ay pastor, pues si la conozco, yo me acuerdo de un tema que ella enseñó en el retiro, Eso hace como unos 3 años, más o menos. Estuvimos en un congreso de desinternos y yo me acerqué a un joven porque yo lo reconocí. Y él me dijo, yo no me acuerdo de su nombre, pero nunca la olvidé después de que usted predicó tal tema. Entonces yo le daba gloria al Señor porque yo decía, eso es lo que yo me gano. Eso es lo que más me gusta. Mire, usted se da cuenta que es su don cuando usted lo desarrolla con ese amor. Yo hoy estaba gozosa, yo le decía a mi esposo en la mañana, mire, el don es tan tremendo, o sea, usted puede tener el don, ¿sí? Yo tengo el don, ¿sí? Pero si yo no estudio, no me meto a estudiar, vea, yo hasta el viernes estoy, pero el sábado empieza ese fluir el viernes, porque he orado toda la semana, he ayunado, me he metido ahí. Pero si yo me quedo tranquila y digo, no, yo tengo el don, no haga nada. Si la pastora dice, no, yo sé dirigir y se para aquí un domingo a dirigir, ¿ustedes creen que el Señor se va a glorificar? Tiene que trabajar en ello. Póngalo en su mente. Tengo los dones, pero tengo que trabajar en ellos. Echándole leña al fuego. Cantan ustedes, ¿verdad? Echándole leña al fuego. Dice la palabra del Señor que Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Aviva ese don. Sácale provecho. Recuerda que nosotros somos la sal de la tierra. Vamos a avanzar. Nosotros somos esa sal de la tierra y necesitamos darle sabor a esto. Pero hay un problema bien grande. Vamos a usar esos dones solo para la gloria de Dios. No nos podemos envanecer, porque recuerda que lo hemos recibido de gracia. Y lo hemos recibido para la gloria de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios, para la edificación de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice la palabra del Señor, cada uno conforme a lo que recibió. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, el Señor te lo entregó, Dios te va a pedir cuenta. Ese es el problema más grande. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te entregó? Dice la palabra del Señor, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Diga, ay, ay, ay. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. ¿Se está escuchando? Qué susto. Porque el Señor es Dios de amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra.
Dice la palabra del Señor allá en Romanos también que seamos diligentes en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Aquí no hay perezosos, ¿verdad? Sirvámosle al Señor, amados. Yo no soy perezoso, no digamos, no, yo no soy perezoso. Soy lento. Eso no se ve aquí. Fervientes en el espíritu, anhelosos, deseosos por ser adoradores, por mejorar. Vea, si usted sabe tocar, usted cada día aprende más. Si usted sabe enseñar, cada día se mete más. Si usted ora por los enfermos, le toca mantener mucho en la presencia del Señor y ayunar. Si le gusta reprender los demonios, ayune mucho. Porque si no, un día de esto sale desnudo, como salieron los hijos de un tal Etseba. Dice la palabra del Señor que los demonios le dijeron: a Pablo lo conocemos, a Jesús sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Qué miedo, ¿verdad? Mire, amado, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Yo quiero que en esta mañana usted y yo reflexionemos en esto. Yo le decía al Señor: yo no quiero, Señor, que me digan qué enseñanza tan bonita, qué predicación tan bonita. Yo quiero que tú toques esos corazones. Yo quiero que el pueblo se levante a servirte, Señor. Yo quiero ver fruto, porque yo no quiero ir solo a predicar. Alguien me decía: es que si usted va solo a predicar un mensaje, usted no está haciendo nada. Yo le clamé al Señor para que el Señor toque su corazón en esta mañana. No importa el tiempo que lleves. A veces dicen: no, ya tengo mucho tiempo, ¿yo ya qué voy a hacer? ¿Cuántos mudos hay aquí? ¿Cuántos tartamudos? La iglesia está llena de cojos, de mancos. Mira, el Señor Jesús vino para que los ciegos vean, para que los cojos anden, para que los sordos oigan, para que los cojos salten, amados. En esta mañana digámosle al Señor: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos. Yo quiero oírte, yo quiero verte, porque esta palabra es para mí. Diga: Señor, esta palabra es para mí. Aleluya. No importa el tiempo que lleves en la iglesia. Anoche estaba estudiando Apolos. Dice la palabra de Dios que Apolos, según eso, era nuevo. Y Apolos predicaba con vehemencia la palabra. Era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Mire, si el Señor lo puso a hacer algo, hágalo con excelencia. No le digas que yo no puedo, yo soy nuevo, porque usted le está diciendo: yo soy cojo, yo soy manco, yo soy ciego, y el Señor vino para libertarte. Ya no eres ciego, ya no eres cojo, ya no eres manco. Toda la gloria sea para el Señor. Dice que a Apolo lo tuvieron que coger a un lado algunos hermanos, creo que fue Priscila y Aquila, y decirle: amado Apolos, vea, el camino es así y asá. Porque a Apolo no le interesaba lo que él conocía. Apolo se metía en lo que leía y iba y predicaba. Y lo hacía con vehemencia. El Señor necesita esos corazones dispuestos. Solo se necesita esa fe y esa disposición. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia. Marta y María eran unas mujeres que las dos, si usted lee
a Marta y a María, cuando reciben a Jesús, usted se pone a ver esas dos mujeres y tienen muchos dones las dos. Y entonces todo el mundo dice: no, yo quiero ser María, solo quiero estar a los pies de Jesús. Pero en este tiempo necesitamos muchas Martas. Mire, ahora 8 días como estuvo esto aquí de hermoso. Hubieron Martas trabajando ahí. Porque esas Martas son las que hacen, las que van, las que ejecutan. Debemos de anhelar ser las dos, Marta y María, para estar a los pies de Jesús, pero también para ir a ejecutar lo que tengamos que hacer. Hacer ese trabajo para el Señor. ¿Quién era Pedro, amados? ¿Quién era el apóstol Pedro? Y dice la palabra que el primer día, el primer discurso, fueron 3,000 los que se convirtieron. El segundo discurso fueron 5,000. Y dice la palabra que Pedro era del vulgo. ¿Puede mirar usted a Pedro? ¿Puede decir: Señor, yo también puedo? Cuando veían a Pedro predicando decían: ¿y este qué? Pero ¿sabe qué? Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso les decía: ¿cuántos hay llenos del Espíritu Santo? Gloria al Señor, damos la gloria a Él, porque el Señor nos ha dado a todos. Dice que allá en Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. No se quedó ni uno allí. Todos los que se habían reunido con ese anhelo, con ese deseo, fueron llenos del Espíritu Santo.